Y volvemos a hablar de un eje rotacional. ¿Qué es el eje rotacional a nivel de cadera? Pues bueno, como vemos aquí al compi, tumbado, boca abajo, básicamente, yo siempre os digo que es un test súper sencillo de vista, de ver si tenemos la rotación interna o externa limitada. En este caso vemos la caída de las piernas, bien, lo que vamos a comprobar es la rotación interna si está limitada o no, ¿de acuerdo? Esto es importante porque siempre, sobre todo los músculos de la cadera, son potentes rotadores, pero sobre todo externos. Entonces suele haber muchos desequilibrios. Podéis probarlo también si os tumbáis en la cama, vais a ver que los pies vencen hacia un lado, normalmente siempre hacia afuera. A veces las chicas, por la predominancia que tienen en la activación de los aductores, caen hacia adentro. Pues esto es importante, esto crea desequilibrios, tensiones y compresiones nerviosas a nivel del ciático, que esto a muchos os suena. Entonces, en la rotación interna-externa de cadera, ¿qué cosas importantes también tenemos que ver solo por encima? El ángulo cervicodiafisario, que es esto que veis aquí, estos ángulos muchas veces a nivel anatómico, a nivel de nacimiento, están alterados y por eso no podemos hacer una sentadilla profunda o nos molestan el peso muerto y esto, por desgracia, a no ser que nos hagamos una radiografía o que lo vea un traumatólogo, no lo sabemos y esto altera. Y luego la rotación interna o externa, que lo llaman femoral anteversión o, vamos, retroversión o anteversión femoral, pero bueno, a mí lo que me importa sobre todo es estos datos, que tenemos que tener una rotación externa aproximada de entre 40 y 60, sobre todo 60 lo vamos a ver más en chicas, y una rotación interna entre 30 y 40. Es decir, tiene que haber un equilibrio. Porque si no, lo mismo. Aparece el desequilibrio y aparece la alteración. ¿Qué dosis vemos en la cadera? Pues bueno, de propiocepción y control motor, un 40%. Le damos tanta importancia o más incluso que al resto de articulaciones porque sobre todo se ve en muchos estudios sobre ejercicio y control motor como sin control motor y solo metiendo ejercicio, la mayoría de pacientes con dolor o dolor crónico lumbar, lumbalgias inespecíficas, no mejoran. Por tanto, el control motor en esos estudios se ve que es muy importante. La movilidad, una buena movilidad controlada de la pelvis y una activación controlada, bien, a través de ejercicios de fuerza o con cargas. Lo que el normal, muy frecuente que nos encontremos en la pelvis, os lo dejo para que le deis pantallazo y lo leáis con tranquilidad, y los eslabones débiles que encontramos en la pelvis. Primero preguntarnos, ¿tenemos la pelvis neutra? Quique ya os explicó, como por ejemplo ver si hay un bad wing con el squat test, si la pelvis se vence hacia adelante, como aparece aquí en la imagen, pues sería esa retroversión, ¿no? Ese bad wing, o si se hiperlordosa, ¿bien? ¿Qué podemos encontrar también? Dismetrías, un miembro más corto que otro, esto también es frecuente, o alteraciones en las cadenas musculares que crean esa dismetría, que también es muy frecuente. Y luego, desequilibrios a nivel de acortamientos musculares, como he mencionado, o por una baja activación, una inhibición, una amnesia glútea. ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces para compensarlo, para intentar arreglarlo? Bueno, pues curiosamente elegimos hacer sentadillas, peso muerto y lunge. ¿Creéis que teniendo una pelvis inestable, o una pelvis que no sabemos si está en retro, si está en ante, si está para arriba, si está para abajo, creéis que haciendo más flexores de cadera, más extensores de cadera y sin buscar esa activación de los estabilizadores de cadera, ¿qué podrá pasar? Pues que normalmente tampoco muchas veces entrenamos, oye, entreno Miguel, entreno con frecuencia 4 la sentadilla. Muchas veces no damos tiempo de adaptación a ligamentos, tendones, y puede haber una tendinopatía o una alteración de los tejidos, o tenemos una movilidad restringida de la cadera, pero volvemos a la visión global, puede haber una mala dorsiflexión, puede haber una limitación en la rodilla que altere la cadera. Bien, entonces esto al final es un círculo vicioso para ganar la copa del dolor. Y es que esto es lo que nos encontramos muchas veces en nuestros entrenamientos. Decimos, sí, yo entreno y por eso pues al entrenar ejercicio de fuerza, pues estoy saludable. No. ¿Por qué? Porque no controlamos, no sabemos ni la movilidad de cadera, ni el tiempo de adaptación que tienen los tejidos, ni los eslabones débiles que cada uno, por eso facilitamos los test, para que os hagáis los test, conozcamos. Y estrategias nulas o malas a nivel de control motor. Esto crea un desequilibrio que sobre todo en la pelvis, igual que en el resto de articulaciones, pero como os decía, la pelvis al final modula la columna, van a crear alteraciones, molestias, dolores, lesiones. Volvemos al desequilibrio. Entonces, muy interesante saber qué grupos musculares crean una pelvis en anteversión o una pelvis en retroversión. Si tuviéramos en este caso
una pelvis, una dismetría, un miembro corto, aquí lo que interesa, lógicamente, el gold estándar es irse a hacer una radiotelemetría para saber si tenemos un desequilibrio, y ahí le ponemos un alza y mejora, ¿bien? Pero si tenemos una retroversión, un culete hacia adentro o un culete hacia afuera, ¿bien? ¿Qué grupos musculares intervienen? Por ejemplo, en la retroversión, en que la pelvis haga pum, 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 pum y se vaya hacia adelante. Pues sobre todo un acortamiento de la cadena posterior, sobre todo quedaros con los isquios, y un acortamiento del recto abdominal y de los oblicuos, ¿vale? Esto es tipiquísimo en futbolistas o gente que ha jugado mucho fútbol, sala, fútbol. Una anteversión, pues sobre todo más predominante en chicas, aunque se da también en chicos, y es que tenemos acortado los ligamentos sacroespinales, el cuadrado lumbar. Normalmente tenemos también un acortamiento, una restricción del psoas ilíaco, pero que se puede dar también aquí, ¿eh? O sea, sobre todo el psoas ilíaco yo lo pondría entre comillas, porque es un músculo especial que une la primera con la segunda planta, el miembro inferior con el miembro superior. Pero bueno, sobre todo quedaros con que el lumbar va a estar muy acortadete y suelen ser personas que tienen dolores o molestias lumbares. Y, importante, la cadena anterior, bien, el pectíneo, los aductores, el recto, sobre todo el recto anterior del cuádriceps, suelen tener mucho acortamiento, lo que hacen que tiran de la pelvis hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, sube esto hacia arriba y por eso nos crea esta curva fisiológica que, como muchos ya conoceréis, modifica la lordosis y tenemos una hiperlordosis, ¿vale? Una corrección aquí. Bueno, ¿y cómo lo evitamos? Con estabilidad lumbopélvica y con el gran mago que ahora está tan de moda, que es el entrenar el culete, ¿no? ¿Qué sabemos sobre la activación del glúteo? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Hacemos hip thrust? ¿Hacemos bridge? ¿Hacemos trabajo de monster wall, por ejemplo? Bien, pero ¿activamos el glúteo si hay una inhibición, si hay una amnesia glútea? ¿Lo sabemos activar? Bueno, hoy os traigo también en la charla unas pequeñas pistas, todo basado en múltiple evidencia, que es que para activar el glúteo es importantísimo, sobre todo la contracción voluntaria, el pensar lo que estamos haciendo, el sentir, y eso va a ser a través de, si es un músculo inhibido, que pasa en la cadera, ya recordar que al final el glúteo es un gran rotador y estabilizador de la cadera, rotador externo, tenemos que tener cuidado con la fatiga. Más repeticiones no van a suponer un margen mejor de activación. Por tanto, vamos a empezar a trabajarlo con contracciones isométricas mantenidas y rangos cortos de repeticiones para ir progresando en ellas. Tenemos que activarlo a nivel de isometría o FNP. Se ha visto en diferentes estudios que, por ejemplo, el hacer FNP es efectivo porque son ciclos de contracción, relajación, contracción, relajación. Y eso al final al arquitecto, a la mente, le hace pensar. Lo que hace conectar mente con músculo. Activación al bajar las escaleras. ¿Por qué lo pongo? Porque es muy típico el dolor de rodilla cuando bajamos, también cuando subimos las escaleras, pero suele pasar también mucho cuando bajamos, y es por una baja activación del glúteo. En algunos estudios se ha referenciado que la actividad electromiográfica, cuando hacemos la fase céntrica del movimiento, en los test de step up, que se llaman, en la bajada, aparecen disminuidos. Por eso es importante darle prioridad al trabajo también en la fase céntrica. Utilizar estímulos táctiles, poner la mano en el glúteo, glúteo mayor, glúteo medio, auditivos, que eso normalmente lo hace un entrenador, pero bueno, nosotros también podemos poner, es muy útil, parece una tontería, pero el utilizar un metrónomo, algo que nos marque clac, 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 ¿vale? Que con el móvil se descarga por aplicación y nos marque el ritmo de contracción. 1, 2, 3, 4. Y esa activación voluntaria, equipo, esa conexión mente-músculo. Pasamos de lo analítico, de ejercicios, por ejemplo, tumbados en cúbito lateral, en los que simplemente buscamos una abducción de la cadera, abrir y cerrar, a trabajos multiplanares, ejercicios ya como por ejemplo el hip thrust. Bien, y una progresión que marcan algunos estudios es de posiciones, por ejemplo, en cúbito lateral, como he dicho, o sentado, pasamos a la bipedestación, a ejercicios como por ejemplo un monster wall, y luego ejercicios a una pierna que van a fomentar sobre todo también más la activación del glúteo mayor. Esto es una gráfica del estudio precisamente del que dar estímulos táctiles, auditivos y activación voluntaria provocó este pico de activación en el glúteo medio, muy interesante, ¿vale? Pasamos de una activación que no llega al 20 a casi el 40, bien, casi el doble solo con mandar estímulos auditivos, táctiles y sonoros. ¿Y cómo activarlo, no? ¿Cómo activarlo? Algunos autores, sobre todo en Estados Unidos, que está muy de moda, hablan de este triángulo mágico, del glúteo, estabilidad, tal, pero bueno, vamos a conocerlo. Esto es el glúteo medio a nivel anatómico, esto es el glúteo mayor y esto es el glúteo mínimo, que tienen menor activación y menor relevancia, por eso
pongo menor implicación y no vamos a hablar de él. Pero el glúteo medio realmente lo que hace son las acciones como estabilizador mayor, tiene un componente importantísimo, mediante la abducción y evita la caída contralateral. Es decir, si estamos activando la pierna derecha, evita que la pelvis caiga hacia la izquierda, por eso es un gran estabilizador de la pelvis. Ejemplo de rotación interna-externa, abrimos de dentro hacia afuera, y este ejercicio, pues que algunos estudios lo ponen como un ejercicio bastante bueno, que es el Side Lying Hip Abduction. Es sencillo de buscar en YouTube y aparece. El glúteo mayor es un estabilizador coronal, bien, que va a evitar el valgo, por eso es tan importante glúteo medio, glúteo mayor. Ejemplo unipodal, pues el single lip squat, bien, el trabajo de una pierna, habiendo activado antes con componentes, como he dicho antes, por ejemplo, ahora vamos a ver una progresión sencilla en la tabla, pero primero incentivamos la activación isométrica para luego pasar a ejercicios complejos. Epa, se pasó rápido. Y ojo, más no es mejor. Este estudio, creo que era así, 2017 precisamente, queremos este culo, pero este culo no es más funcional, es decir, más margen de tamaño muscular. Habla, y además creo que esto era revisión, de que aunque los aductores de cadera son estabilizadores pélvicos claves para los movimientos funcionales, el espesor del músculo, la sección transversal, ese tamaño, no van a mejorar ni la fuerza ni la función. Entonces, vamos a realizar ejercicios a nivel de movilidad, por ejemplo, siempre seguimos la regla de lo simple a lo complejo, de inhibición, y vemos esa rotación interna o externa de cadera. ¿Qué es lo que la crea? Trabajamos sobre esos músculos acortados que ya hemos hablado antes, de esos músculos que van a tener la tendencia a llevar la pelvis hacia un lado o hacia otro. Si tenemos la cadera en ante o en retroversión, trabajamos con la inhibición, trabajamos sobre la rotación si está limitada, mediante técnicas, por ejemplo, muy efectivas de FNP, de facilitación neuromuscular propioceptiva, y ejercicios posteriormente de movilidad. ¿Qué vamos buscando a nivel de control motor? Pues bueno, ejercicio de disociación, saber dónde tenemos la pelvis y llevarla a punto neutral, donde es segura, y disociar pelvis en retroversión, anteversión, desviación, bien. Esto es muy cómodo hacerlo en un fitball. Sentados en el fitball, vemos simplemente cómo se posiciona nuestra pelvis y oteamos los rangos de su movilidad. Control en rangos neutros, en cuadrupedia, ya siempre van buscando, pasamos a buscar un rango neutral. Control, pasamos ya en bipedestación, de pie, y control y estímulo en palancas y en palancas unipodales, en apoyo a una pierna. Aquí buscamos a nivel de fuerza activación del glúteo medio, tumbados, por ejemplo, o sentados, pasamos a un bridge o un hip thrust bilateral, pasamos a trabajo en el que, por ejemplo, predominen los giros de cadera para activar más ese glúteo, recordar sobre todo glúteo medio, de la rotación interna-externa, y trabajos de fuerza unilaterales, como por ejemplo un bridge unilateral. Bien, a nivel de columna, ¿qué nos encontramos? Bueno, esta bonita calavera. Importantísimo, sobre todo, saber a nivel de columna que pues, los grandes afectados van a ser los discos, bien, interdiscales, que son los que con la edad, con la degeneración, a nivel hereditario, todavía no se sabe por qué, por ejemplo, tenemos una predisposición a tener hernias en L5, S1 y C3, C4, C5. No se sabe a nivel, hay determinadas hipótesis, pero no hay una única razón. Hoy os quería poner un ejemplo muy sencillo, que ya lo explicó David, que es el ejemplo que os puso con la botella, pero realmente esto viene del mito de la palmera, que nos marca aquí Pilar, que es que básicamente nosotros tendemos a hacer con el ejercicios de hiperextensión, porque a veces no son ni de extensión, son de hiperextensión, de flexión mediante los crunches, de lateroflexión sobre los sides. Entonces vamos buscando márgenes y de rotación, bien, en los que vamos desviando y vamos desgastando los discos. ¿Qué es lo que lleva peor la columna? Las rotaciones y las flexiones, en general. Las rotaciones suponen la mayor fuerza de cizalla y las flexiones la mayor fuerza de compresión para que el disco migre hacia posterior y pince a nivel de médula, y es lo que crean al final las hernias. El problema, yo siempre os digo que no es que haya una hernia, es que la hernia pince el nervio. Y si pinza el nervio hay dolor, y si el dolor llega al cerebro, ya sabemos, dolor crónico, y nuestro arquitecto se va de casa y no nos construye ese cuerpo que queremos. Por tanto, con el mito de la palmera, ¿qué es lo que tendemos? Hacemos flexiones, bien, tiramos hacia abajo. Hacemos ahora extensiones para supuestamente compensarlos, cuando a lo mejor tenemos una postura cifótica
o cuando tenemos una postura antálgica ya de base. Empezamos a tirar y aquí en medio está la columna, ¿bien? La palmera es esto, yo tiro aquí y lo único que hago es que le sumo los 9,8 newton de fuerza de gravedad y lo único que hacemos es presiono, pues hernias. Y al final nuestra columna pues sufre en diferentes niveles, que al final son las hernias discales. ¿Qué tenemos que tener cuidado con la columna? A nivel del trabajo, de ese porcentaje que me gusta daros, a nivel de propio y control motor, mantener las curvaturas neutras, mantener la lordosis, mantener la cifosis, las diferentes curvaturas, lo mejor posible a través del control motor, a través de la movilidad, le damos un peso de un 20%, y a nivel de la activación de la fuerza, ya sea con ejercicio de plancha, ya sea con un ejercicio de peso muerto, ya sea con un ejercicio de antiflexión, antirrotación, etc. ¿Qué es lo normal que nos encontremos? Pues bueno, las escoliosis, las hernias discales, esto ya sabéis, pantallazo y lo tenéis. Y a nivel del eslabón débil, pues las curvaturas alteradas, como vemos aquí al compañero, una postura hipercifótica, una ruptura aquí bastante importante a nivel de dorsales medias y aquí un punto de tensión mecánica muy importante a nivel de L5-S1. Por tanto, un daño discal, ¿bien? ¿Esto por qué se puede dar? Por síndromes cruzados, tanto superiores como inferiores, que posteriormente vamos a ver, y por una inestabilidad tanto lumbopélvica, recordamos, somos un 1, la pelvis interviene sobre el core y sobre toda la cintura escapular y viceversa. Por tanto, aquí vamos a pararnos y vamos a hablar de los síndromes cruzados. Síndrome superior, que es muy típico, que es la postura antálgica adelantada, y del tren inferior. Bien, aquí si queréis podéis copiar, aunque estas imágenes son de internet cogidas, por eso tienen mala calidad, pero bueno, en general, básicamente, cuando hay un síndrome superior, los flexores profundos del cuello se inhiben, el trapecio y el elevador de la escápula están hiperactivos o están hipertónicos, los pectorales se acortan y la musculatura retractora al final está debilitada. Y en el miembro inferior serán los erectores o el cuadrado lumbar muy fuerte, el glúteo mayor y el glúteo medio muy inhibidos, los músculos abdominales inhibidos, bien, parece esta postura que vemos barriguda, ¿no? Y el psoas ilíaco contraído, lo que hace que se cree una hiperlordosis. ¿Qué pasará aquí? Pues una falta de estabilidad central. ¿Por qué? El gran diafragma, un gran estabilizador, va a trabajar con sinergia con el núcleo lumboabdominal, que mi compañero, que en este caso, sí, Zeus, os va a hablar sobre el core, ¿vale? Va a hacer una charla interesantísima sobre cómo buscar esa estabilidad, esa neutralidad, por eso yo tampoco me paro. Y la activación del dorsal ancho, que según Escamilla, pues también tiene gran importancia en la estabilidad a nivel lumbopélvica y en la estabilidad del raquis. Bien, ¿qué ejercicios son más efectivos en la progresión? Bueno, pues vamos a ver la inhibición de la rotación interna externa de cadera o de lo que hemos visto antes a nivel de cadera. Aquí sí es importante que ya vayamos sumando, sobre todo la pelvis, ya sabemos que condiciona la columna, por tanto trabajar sobre la cadera igual que trabajar sobre nuestra columna. Buscar la curvatura modificada, bien, y trabajar, ver si tenemos un síndrome superior o un síndrome inferior y trabajar sobre los grupos musculares que hemos dicho que se van a cortar. Ahí podemos trabajar con la inhibición, con la pelota, con el rodillo, hacer pasadas neuromusculares o meter trabajos, repetimos, de FNP porque es de los trabajos más efectivos, de contracción, relajación, para posteriormente darle movilidad. Bien, esto a nivel de movilidad. De propio y de control motor, esto sobre todo se hablará Zeus, bien, pero simplemente disociar la cintura de la pelvis, los rangos neutros de los no neutros, el control en cuadrupedia, por ejemplo, el control en bipedestación para pasar a trabajos ya o con cargas o con palancas. Y a nivel de fuerza, pues activación selectiva, por ejemplo, tumbados boca arriba o boca abajo, activación en cuadrupedia, pasamos a bipedestación y trabajos multiplanares, que ya, como os comento, mi compañero Zeus va a hacer una charla espectacular, porque la he visto ya en directo y es espectacular, así que no la perdáis y os va a dar muchas opciones de cómo mejorar. La cintura escapular, bien, el hombro, uno de los grandes afectados con la rodilla, no es casual, bien, es una articulación con mucho rango de movilidad, tenéis ya 3-4 vídeos colgados en el canal de Power Explosive Team, en el que hablo largo y tendido sobre la biomecánica, sobre por qué pueden aparecer problemas, entonces no vamos a darle
tampoco más relevancia. Sí, recordaros y recapitular que el hombro no es una articulación, es todo esto, ¿bien? Y aparte le tenemos que sumar la articulación, más que la articulación, la movilidad a nivel de la cintura escapulotorácica, del raquis, bien, de la columna, estos últimos grados de extensibilidad. Si sumamos todas estas articulaciones con todos los rangos de movimiento que hace el hombro, que es bastante, pues bueno, tenemos un plato fuerte para tener molestias o dolores, y más si le sumamos ese camino fácil, esos ejercicios que nos quieren vender, que son maravillosos, que nadie ha estudiado y que un día alguien se inventó, pero no sabemos el quién. ¿Qué dosis y estímulos le damos a nivel del trabajo? Esto es una rata, esto es la cintura, ¿vale? A nivel de cintura. Pues le vamos a dar un 40% ni más ni menos a nivel de propiocepción y control motor, un 20% de la movilidad, porque el hombro suele ser ya una articulación bastante móvil, a no ser que tengamos una alteración en los tejidos o una lesión grave, y un trabajo también importante a nivel de fuerza y sobre todo a nivel correctivo. Recordamos el mito de la palmera, aquí va a ser muy importante en el hombro, porque muchas veces tenemos la tendencia de pensar que solo con face pull o con las rotaciones externas vamos a compensar un hombro acortado, y no, tenemos que trabajar sobre ese hombro acortado, sobre qué restringe a nuestro hombro, que lo hemos visto en el síndrome cruzado superior, bien, y trabajarlo para mejorar, inhibir y luego comprobar haciendo los retest. Por eso es tan importante hacer los test pre y los test a 4 meses vista, para comprobar si hemos mejorado o no. Entonces, ¿qué eslabones débiles vamos a encontrar? La artrocinemática, que básicamente es el movimiento que va a desarrollar la articulación del hombro, igual que el resto de articulaciones. Pues por ejemplo, que nos duele a partir de los 90 grados, ¿bien? Y a partir de los 90 grados, perdón, puede aparecer dolor o molestia porque, por ejemplo, las articulaciones acromioclaviculares, subdeltoideas, pues estén comprometidas, no tengan una buena movilidad, estén luxadas, que eso suele pasar mucho por caídas, y bueno, al final se cree molestia, dolor, se creen síndromes de impingement, de atrapamiento subacromial, ¿no? Ese espacio subacromial que tanto habla David. Y esto se puede dar, o está ligado al síndrome cruzado superior y a la inhibición, o que tengamos, por ejemplo, como aparece en la imagen, una escápula alada, ¿bien? Por esa inhibición de ciertos músculos que deberían de hacer un trabajo y por una activación de toda nuestra cadena anterior y de los rotadores internos. Y aquí vemos síndromes cruzados, la musculatura del cuello, bien, esos flexores, cómo están, ese trapecio subido hacia arriba, los rotadores internos y la cadena anterior acortada. Los rotadores internos, al final, ese conjunto de grupos musculares en los que se incluye también últimamente el dorsal ancho, porque es un rotador importante a nivel interno, y ahí ya hay evidencia de que lo constata. Al final lo que van a hacer es esta tendencia, ¿no?, cifoescoliótica, que crea ahí esas compensaciones, esos acortamientos, por una musculatura retractora débil, ¿bien?, y el acortamiento de nuestro recto abdominal, que se ve aquí muy claro en la imagen. Pero volvemos al mito de la palmera. Si ahora yo llego y digo, bueno, a este chico, ¿qué hago? Pues le meto un peso muerto. Lo que vamos a meterle es más tensión al final a su sistema osteodiscal. Bien, entonces vamos a evitarlo, vamos a ser más inteligentes, vamos a inhibir durante un tiempo, vamos a trabajar a mejorar este sistema muscular para posteriormente ir metiendo poco a poco ejercicios de control motor, ejercicios de movilidad y posteriormente ejercicios de activación para evitar este desequilibrio. Bueno, y ahora vamos a hablar, esto por petición de mucha gente, sobre la famosa retracción escapular. La famosa retracción escapular, ya David os ha explicado y la ha hecho súper famosa, y vosotros en el foro lo ponéis mucho, que bueno, que ya concebís que es tener las escápulas hacia atrás, pero no solo hacia atrás, ¿bien? Y no es solo hacia abajo, sino la escápula al final tiene que tener una libre armonía de movimiento. Una libre armonía de movimiento va a depender del cómputo o la conjugación de los diferentes grupos musculares, y como hay muchos grupos musculares implicados, pues normalmente lo que va a pasar es el desequilibrio, ¿no? Entonces, si hacemos una elevación, ¿qué pasa con las escápulas? Van hacia arriba, ¿de acuerdo? Pero es que aquí también va el tendón supraespinoso, y muchas veces cuando hay un acortamiento, y hace poco estuve hablando precisamente de los encogimientos de trapecio, puede haber un atrapamiento del supra, de la corredera bicipital, porque normalmente
vamos a encontrar un trapecio y un elevador de la escápula hipertónico, por tanto no va a haber una buena sintonía en el ritmo cinturoscapulohumeral y en esa retracción escapular. Va a haber la depresión, que es la bajada de las escápulas, va a haber una abducción y una retracción, bien, esto es lo que siempre nos interesa cuando hacemos el ejercicio, la abducción y la protracción, el campaneo externo y el campaneo interno, bien, siempre se busca que haya una armonía entre ambos, bien, entre los campaneos, para que haya al final un rango armonioso de movilidad. Y esto, atención, ¿no?, lo pongo aquí en rojo, va a aparecer comprometido si tenemos un trapecio superior muy fuerte, un pectoral menor acortado, la musculatura subclavia, una gran olvidada, el dorsal ancho, que va a rotar a interno, la porción larga del bíceps, gran creadora de patología del hombro, y los rotadores internos de hombro. Por tanto, teniendo ya estas herramientas, este conocimiento, vamos a trabajar sobre estos músculos que van a estar acortados, con la inhibición, para posteriormente estirarlos y darles movilidad.